Hermanos, ¿cuántos de nosotros utilizamos excusas? Algunos dirán, no, yo no, pero creo que manejamos una cantidad de excusas como argumento o razón para justificar alguna cosa, para justificar alguna falla, como para aclarar que la culpabilidad no es nuestra en un caso determinado. Pero las excusas están ahí a flor de piel. Una excusa entonces puede ser un pretexto, puede ser una disculpa. Y las utilizamos muy a menudo y escuchamos excusas como: no, es que estoy de vacaciones o acabé de llegar de vacaciones y como que estoy todavía, como que no he aterrizado, entonces como para no asistir a una reunión, a una cita o haber incumplido algo. Bueno, no, es que el día está muy cerrado y prefiero quedarme en casa porque de pronto me resfrío, ¿sí? Esto no, es que es muy temprano y me hace daño, o es de noche y no me gusta, o me hace daño el sereno de la noche. Excusas como: no, es que hoy presentan ese programa que tanto me gusta y que solamente lo dan cada 8 días, entonces ¿cómo pues perderme tal programa? Otra excusa, no, es que desde hace días me comprometí. ¿No han utilizado ustedes esa excusa? ¿O no han escuchado esa excusa? Es que me comprometí hace días simplemente como pretexto. No, es que debo acompañar a mi hijo, debo acompañar a mi hija, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a una cita. O bueno, le prometí a mi madre que la acompañaría a arreglarle su closet o sus medicinas. Bueno, una cantidad de excusas que mantenemos en nuestro diario vivir, simplemente como pretexto o como disculpa. Y el Señor hoy nos regala una porción de la palabra que tiene que ver con esto de las excusas. Los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a ubicarnos en el capítulo 14. Lucas 14, y vamos a leer a partir del versículo 15. Les ruego ponerse en pie, hermanos, que vamos a escuchar palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, en este lugar, en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú mismo tocando nuestros corazones, Señor, para que mentes y voluntades nuestras todas
estén dispuestas, Señor, a recibir tu palabra, a recibir tu enseñanza y a tomar decisiones en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, con una porción como la que nos regala el Señor en esta mañana, bien podríamos colocarle el título, una invitación que no te puedes perder. Una invitación que no te puedes perder. Si nos ubicamos al inicio del capítulo 14 de Lucas, podemos darnos cuenta que Jesús estaba en casa de un gobernante. Estaba dispuesto a comer en casa de este personaje, pues había sido invitado, pero podemos observar también que habían otros invitados a la cena. El Señor Jesús observa cómo los invitados iban tomando o tomaban los primeros lugares de la mesa. Y a estos les refiere una parábola que ustedes en su casa pueden leerla con detenimiento, para resaltarles a ellos el orgullo social, el orgullo personal, y en esta ocasión entonces hace reprensión de ese tema. Pero también le dice algo al anfitrión, también le dice algo a la persona que lo había invitado, y le dice: cuando hagas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado. Es decir, no serás recompensado por ellos, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. Le dice esa parábola el Señor al anfitrión. Cuando escucharon esto que manifiesta el Señor Jesús, uno de los invitados dijo: dichosos los que puedan comer en el reino de Dios. Y fue entonces cuando Jesús les entrega esta parábola, regala al Señor en esta mañana. Esta es la parábola que el Señor utiliza para bendecirnos en esta mañana, hermanos, porque créame, y esto sí que lo experimentamos nosotros, mi esposita y yo, en el rol de pastores. Y no solamente allá afuera, porque siempre estamos señalando allá afuera, es a los de aquí adentro que estamos llenos de excusas para caminar como se debe con nuestro Señor y Salvador. Y la parábola entonces dice así: un hombre invitó a muchas personas a cenar, y las personas eran conocidas por él. Los convidados inicialmente habían aceptado la invitación, eso es importante resaltarlo, pero comenzaron a excusarse y a romper el compromiso cuando ya se llegó la hora del compromiso. Estos primeros invitados serían, y también debemos de tener en cuenta que eran fariseos, eran maestros de la ley, eran saduceos, quienes estaban en una muy buena posición en ese entonces. El sirviente que tomó contacto con ellos en este momento y en esta parábola representa al Señor Jesús. Este sirviente que envía al anfitrión representa a Jesús, que es el que está relacionando aquí en la tierra a los hombres con el soberano creador. Siempre, y en aquella época y hoy en día, se ha considerado de muy mal gusto romper un compromiso en el último momento. Y creo que no solamente en esa época, ¿sí? Hoy se sigue considerando de muy mal gusto que se rompa un compromiso que se había aceptado con anterioridad y que a última hora entonces se rompa. Y en esta ocasión, las personas rompen su compromiso y lo hicieron con excusas que directamente mostraban el error en cada uno de ellos, ya que ni comprar un campo, ni comprar bueyes, ni un matrimonio era impedimento para asistir a ese banquete. El anfitrión entonces nos dice la palabra que se enfurece y encarga entonces al sirviente que lleve al banquete a los pobres, a los cojos, a los inválidos y a los ciegos.
Y como todavía había lugar, entonces, en el banquete, mandó entonces para que fueran a todos los caminos y a las veredas y que entonces insistieran a las personas para que entraran y participaran del banquete. Pero aquellos que había invitado en primera instancia manifestó que ninguno de ellos volvería a ser invitado. Y así como en los primeros versículos del capítulo 14, Jesús resaltó la importancia de la humildad y resaltó la importancia del amor a los demás. En esta parte de la parábola de la gran cena o la parábola del gran banquete, hace una advertencia a los fariseos y a los maestros de la ley, quienes serían los primeros invitados, pero al rechazar la invitación de Dios, aquellos que están entonces o que estaban marginados de la sociedad serían los que finalmente serían beneficiados de participar de este gran banquete o de la cena del Señor. Esta porción de la palabra, hermanos, es una gran advertencia para, digamos, a los religiosos como tal de aquella época, pero a todos nosotros como pueblo de Dios hoy, para que nos arrepintamos, hermanos, y podamos así entonces participar del verdadero banquete que Dios ha preparado. Esta es una de las tantas historias, iglesia, que Jesús utilizó, que Jesús usó para ilustrar los principios del reino de Dios. Y como toda buena ilustración, y es una ilustración corta, es una ilustración sencilla, pero además por corta y sencilla facilita la enseñanza y facilita la comprensión como tal. Y ayuda entonces a grabar en el corazón de cada uno de nosotros hoy como oyentes esta enseñanza que nos entrega el Señor. Si no recuerda bien los detalles, hermanito y hermanita, yo lo animo para que en su casa le dedique tiempo y reflexione sobre esta porción de la palabra que, créanme, es bien importante en nuestra vida cristiana. Pero esta historia contiene unos detalles interesantes para nosotros. Y esta historia tiene dos detalles bien interesantes para todos nosotros. En primer lugar, observemos que el anfitrión, el que organizó el banquete, decidió él mismo hacer la fiesta. Fue por decisión propia. Nadie influyó en él. Él tomó la decisión de hacer el banquete y de hacer las invitaciones. Desconocemos los motivos por los cuales tomó esta decisión este señor, pero sí sabemos que su deseo era de llevar a cabo esta cena, pero con mucho gozo. Era muy fuerte el deseo que tenía este señor de realizar este banquete. Pero así también es nuestro soberano creador, hermanos. Tal cual. Y creo que nunca podremos entender con claridad por qué decidió crear al hombre. ¿Por qué decidió crear el soberano creador a nosotros, sus criaturas? ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a entender eso? Aunque la palabra creo que nos da indicios de que su motivación principal era compartir el gozo de la comunión que tenían Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y creo que en el Edén se dio inicialmente ese gozo de esa comunión, pero comunión que fue rota entonces por el pecado, y ya sabemos de quién. Entonces, a nuestro Señor, al soberano creador, le produce, digamos, un incomparable placer el compartir la relación con su creación o con sus criaturas, es decir, con todos nosotros. Créanme que Él se deleita en bendecir todas nuestras vidas, hermanitos. El Señor se deleita en compartir contigo. El Señor siente un gozo grande de invitarnos. El Señor siente un gozo inmenso de invitarte a compartir con Él. Y el segundo lugar, entonces, después de resaltar que la decisión es por sí mismo de este anfitrión, en segundo lugar debemos tomar
nota de las excusas que se presentan aquí por los amigos o por los invitados de este señor. Cada uno de ellos presentó su excusa que consideraba tenía sentido, como lo hacemos cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos excusamos, consideramos que nuestra excusa tiene sentido para nosotros mismos inicialmente, pero para la persona que le estamos presentando la excusa. Y eso podemos observar en estos personajes de la porción de la palabra. Cada uno creía tener motivos legítimos para no participar en la cena, motivos relacionados a la vida y las responsabilidades que llevaban. Esto pone, iglesia, en gran peligro, o pone, digamos, o resalta más bien, o pone en relieve el gran peligro al que nos enfrentamos todos nosotros a diario, en nuestro diario vivir, a nosotros como seguidores de Jesús. Y el peligro es que estamos permitimos que lo cotidiano nos absorba. Estamos permitiendo que nuestra vida diaria, cotidiana, entonces, por atender todos estos asuntos de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, dejemos de participar en las cosas del Señor o en la vida sobrenatural que nos ofrece el Padre Celestial. Y creo que el ejemplo bien claro que podemos tener, y nosotros conocemos con total claridad el ejemplo de Marta y María, ¿recuerdan? Cuando Jesús las visita y Marta se empeña en atender y en hacer las cosas de la casa. ¿Qué hay de malo en hacer las cosas de la casa? No hay nada de malo. Pero en ese momento, ¿qué era lo más importante? Compartir con Jesús. Pero hermanos, eso es lo que nos está pasando, que nuestra vida cotidiana entonces no nos permite tener la intimidad y la comunión con Dios. Todo nos quita el lugar del Señor, absolutamente todo. Y tenemos excusas que para nuestro diario vivir las consideramos legales. Ese es el problema. Y eso es lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, nosotros podemos estar, iglesia, atrapados en diferentes proyectos de nuestra vida. Y entonces percibimos las invitaciones de Jesús, las invitaciones de nuestro Salvador, la relación con el Señor, como una interrupción para nuestras obligaciones o lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Ese es el problema. En lugar de ver esa intimidad, esa relación, esos momenticos con el Señor como una oportunidad para entrar en la dimensión espiritual con el Salvador. Pero estamos viendo, y créanme, y debemos aceptar esto, que estamos considerando que entonces que el asistir a la iglesia, que el orar, que el leer la palabra, que el dedicarle tiempo al Señor nos está interrumpiendo nuestras obligaciones en nuestro diario vivir. Ese es el problema. Y debemos aceptar esto. Eso nos pasa. O si no, pregúntate, ¿por qué dejas de venir muchas veces a la iglesia? ¿Por qué dejas de leer la palabra del Señor en muchas ocasiones? ¿Por qué dejas de orar? No te dejas absorber, no nos estamos dejando absorber por nuestra vida diaria, por nuestras responsabilidades, por nuestras obligaciones, entre comillas. Eso es lo que nos está pasando. Y yo me ponía a pensar, hermanos, reflexionando sobre esta porción de la palabra, ¿qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros si fuéramos los anfitriones, los que estábamos invitando a esa fiesta? Cuando empezamos a recibir las excusas, ¿qué hubiéramos hecho? Diga con sinceridad. Si tú estuvieras organizando esa fiesta, esa cena, y mandas al sirviente tuyo, no voy, ¿por qué? ¿Qué hubieras hecho? Hubieras cancelado la cena.
Todos nosotros, tengo la plena seguridad que hubiéramos cancelado la cena. ¿Es así o no? Pero sin embargo, mire el anfitrión, ni por un instante pensó en cancelar esta gran fiesta. Simplemente, ¿qué decidió? Extender la invitación a muchas otras personas. Miren qué hermosura esta porción. Y es en esto en que considero yo que nos encontramos frente al punto más importante de la historia, al punto más notorio de la historia. Dios va a seguir adelante con todos los proyectos que tiene, aunque decidamos no unirnos a ellos. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo, hermanito? Dios no va a terminar sus proyectos. Dios no va a cancelar sus proyectos si nosotros no decidimos unirnos a ellos o aceptar la invitación. Él se va a dar el gusto de realizar su fiesta, su banquete, su cena, créanme, con o sin tu presencia. ¿Me estoy haciendo entender? El Señor va a realizar su banquete, el Señor va a realizar su fiesta, con usted o sin usted. ¿Qué decides? Pero toma decisiones hoy. No más excusas. ¿Qué más excusas le vas a presentar al Señor? La edad, el trabajo, el frío, la distancia. ¿Qué? ¿Qué más excusas le vas a dar al Señor? Y esto claramente revela que ninguno de nosotros es el centro de la historia, que ninguno de nosotros es imprescindible. Esto lo vemos con claridad. Y que la vida no puede continuar, es decir, que si nosotros no estamos presentes, entonces se van a acabar las cosas. El Señor hará ese gran banquete contigo o sin ti. ¿Qué decisión tomas? Hermanitos, nuestro Señor es el principio, nuestro Señor es el fin. Él sí es el único sin el cual nada puede avanzar, no ninguno de nosotros. Es nuestro Señor y Salvador. Entonces recae sobre nosotros, iglesia, la responsabilidad de aceptar la invitación que el Salvador Jesús nos hace constantemente a vivir celebrando una vida con nuestro gran Dios. ¿Y qué le dices al Señor Jesús? ¿Qué le contestas? ¿Saben cuál es el error, iglesia? A veces hacemos una declaración de fe. A veces asistimos con cierta regularidad a una iglesia como esta y pensamos que ya la estamos haciendo con el Señor. Estamos equivocados. Con una porción como esta, mira, ¿a quién le estaba hablando el Señor Jesús? A los líderes religiosos. Y nosotros nos vamos ahí contentando con venir, escuchar un mensaje y no más, si le damos excusas al Señor. Miren, en estos días yo he puesto unos mensajes animándolos para que estuvieran aquí en la iglesia colaborando, y me siento con algunos hermanos y yo veía el silencio y le decía a algunos hermanos que de pronto tengo algunos que sí, están ahí siempre. No nos podemos desanimar nunca. Pero yo digo, ¿dónde están todos los otros? Llenos de excusas. No hay tiempo, estoy cansado, estoy muy cansado con el trabajo mismo que me dio el Señor. Si es a las 10 de la mañana, es que está muy madrugado el culto.
Si es en la noche es que el sereno me golpea mucho. Nos llenamos de excusas para las cosas del Señor. Es que no leo la palabra porque es que me canso leyendo en el segundo versículo, ya tengo sueño. Tantas excusas, hermanos. Pero yo creo que es el momento de tomar decisiones en nuestra relación con el Señor, en la invitación que nos hace el Señor. Ahora yo te pregunto, ¿cómo percibes la invitación o las invitaciones que te hace el Señor para unirte a sus proyectos? ¿Cómo percibes tú esas invitaciones que el Señor te hace a diario para que te unas a los proyectos del soberano creador? ¿Qué respuesta les das? ¿Qué reacción tienes? ¿Cuál es tu reacción frente a las invitaciones que te hace Dios? Y te las hace en diferentes direcciones. A través de la iglesia, a través de hermanos, a través de la palabra, a través de oraciones, utiliza muchos medios, muchas personas para hacerte invitaciones. Pero ¿cuál es tu reacción frente a las invitaciones de Dios? ¿Y qué revela esta reacción frente a tus prioridades? Es decir, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Y si tienes al Salvador, al soberano creador, como una prioridad en tu vida? ¿O es simplemente de labios? Miren, estamos celebrando una época especial, la época de Navidad. Estamos recordando esa época en que Dios se hizo hombre, el nacimiento mismo de Jesús, el cual vino aquí a la tierra con un propósito maravilloso. Vino aquí a la tierra para invitarte a que hagas parte del plan de salvación del soberano creador. Y lo que yo les decía ahora, tú puedes decirle, bueno, sí, yo te sigo, yo te acepto, pero recordemos lo que pasa en esta parábola. Nos estamos llenando de excusas para la invitación del Señor. ¿Qué excusas le das al Señor para caminar de manera correcta con Él? Simplemente reflexiona. ¿Son tus excusas, pero ante el Señor son válidas? ¿Tú crees que son válidas, pero ante el Señor son válidas? ¿Tú crees que ir a mirar el campo de este que dio la primera excusa de ir a mirar unos bueyes porque estaba recién casado son excusas válidas para desatender la invitación del Señor? ¿Y las excusas que tú le das son válidas para desatender al Señor? ¿Qué labores de tu vida diaria, bien sea de trabajo, de lo que haces diariamente, impiden caminar de manera correcta con el Señor, impiden aceptar la invitación que el soberano creador te hace para compartir de manera directa con Él, para tener una relación especial con Él, para tener una relación con gozo, con dedicación con Él? ¿Qué te impide en tu vida diaria tener esa relación íntima y personal con el Salvador? ¿Qué te impide? ¿Qué es lo que te impide? Excusas, hermanos. Simples excusas. Y creo que puede ser el momento, iglesia, de aceptar la invitación de Jesús, de sentarte con Él, de caminar con Él, de tener una relación personal, íntima con Él, pero como debe ser, no de labios, con gozo, con alegría, con dedicación y muy especialmente sin excusas. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón
porque por medio de esta porción de la palabra, Señor, nos invitas a reflexionar en nuestra vida cristiana. Pero también, Señor, y no solamente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como ser humano. Y nos hemos llenado de excusas, Señor, para todo. Pero muy especialmente, Señor, nos hemos llenado de excusas para tus invitaciones, para tus cosas, para dedicarte tiempo, para compartir contigo, para sentarnos a la mesa contigo, oh Padre Celestial. Perdón, Señor. Hoy nos invitas a reflexionar en las excusas, diferentes excusas, que a veces nosotros mismos no las creemos, Señor. Pero hoy tú nos invitas a través de tu bendita palabra a hacer un alto en el camino, a reflexionar, Señor, y a tomar decisiones en nuestra vida. ¿Cuántas excusas, Señor? ¿Cuántas disculpas? Yo te pido en el nombre de Jesús que le permitas a mis hermanos, Señor, tomar decisiones. Después de esta reflexión, Señor, a la que tú nos invitas a través de tu palabra, ayúdalos, Señor, a todos nosotros, ayúdanos con el poder del Espíritu Santo, Señor, a visualizar con claridad este tema de las excusas en nuestras vidas, Señor, y a tomar decisiones contundentes, Señor, para hacer correcciones, Señor, en nuestra vida espiritual, pero también en nuestro diario vivir, Señor. Te damos la honra, te damos toda la gloria, oh Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos.